Presentación del grupo 14. Edinson Joseph Chipán Salvador, sección 1,01, Ingeniería Electrónica. Diego Balión Hidalgo, de la carrera de Mecatrónica, laboratorio 1.01 sección. Y Jonathan Alexander Cavatoche, de la sección igualmente 1.01. El experimento a realizar es la determinación del coeficiente cinético y estático. Materiales e instrumentos que se emplearon en el experimento. Utilizó una regla cuya incertidumbre es 0.025 centímetros y precisión es 0.5 centímetros. Se utilizó un aplicativo para medir inclinación cuya incertidumbre es 0.1 grados hexadecimales y precisión es 0.1 grados hexadecimales. Para el caso en el cual se cambia de instrumento, se utilizó un transportador cuya incertidumbre es 0.5 grados hexadecimales y precisión es 1 grado hexadecimal. Aquí hacemos las menciones de la rampa y se utilizan estos datos para el cálculo del coeficiente de rozamiento cinético. Utilizamos el cronómetro del celular para hacer las mediciones del tiempo que se utilizarán para los cálculos del coeficiente de rozamiento cinético. En este caso la incertidumbre es de 0.01 y la precisión es de 0.01 segundos en ambos casos. Resultados del experimento. En esta tabla podemos apreciar los diferentes valores que nos han dado. Entre ellos tenemos la medición de la rampa, como su altura, su base, su longitud. Además tenemos los tiempos que se midió para hacer para el cálculo del coeficiente de rozamiento cinético. También tenemos lo que es los ángulos que se utilizó para hacer el cálculo del coeficiente de rozamiento estático, los ángulos con el primer instrumento y luego con el segundo instrumento respectivamente. Preguntas de la parte 1. Daremos respuesta a las preguntas número 1 y número 2. Para hacer un poco más entendible la respuesta de la número 1, empezaremos con la pregunta número 2, que dice así. ¿Cuál es el ángulo de inclinación con el que se obtuvo el coeficiente de rozamiento estático máximo? ¿Cuánta es la incertidumbre de la medición del ángulo? Bueno, cabe resaltar que nosotros hicimos 3 mediciones porque nos pareció un número correcto y nos daba resultados bastante acertados. Ahora, las 3 mediciones de ángulo que tomamos fueron de 20,8 grados, de 20,3 grados y de 20,6 grados, ¿no? Entonces sacamos, para tomar un poco más de precisión, sacamos el ángulo promedio, lo cual nos dio 20,57 y con ese calculamos la desviación estándar, ¿no? El cual se puede hallar mediante esta fórmula, ¿no? Ahora, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada valor tomado menos su ángulo promedio, todo elevado al cuadrado, sobre el número de mediciones menos 1, ¿no? Ahora, bueno, reemplazando con uno de los datos, nos da una incertidumbre de 0,17 grados, ¿no? Entonces, el ángulo con su respectiva incertidumbre sería de 20,57 grados más menos 0,17 grados, ¿no? Y eso sería la respuesta a la pregunta número 2. Ahora, para la respuesta a la pregunta número 1 es bastante sencillo, ya que sabemos que el coeficiente de rozamiento estático máximo es la tangente del ángulo, ¿no? Entonces, como ya tenemos el ángulo y su respectiva incertidumbre, solo tendríamos que sacar la tangente, ¿no? Entonces nos da un coeficiente de rozamiento estático máximo de 0,375 más menos 0,003. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cómo se puede obtener el coeficiente de rozamiento cinético?
¿cuántas veces debería repetir el procedimiento? Bueno, en primer lugar, definamos el coeficiente de rozamiento cinético como U sub k, ¿no? Y para obtener el coeficiente de rozamiento cinético U sub k, necesitamos hacer unos precálculos, ¿no? ¿Y cuáles son esos precálculos? Son, en este caso, ¿no? Hallar la altura del plano inclinado, hallar la hipotenusa del plano inclinado, hallar la base del plano inclinado, y también con ello hallar el tiempo, y con el tiempo hallar la aceleración, ¿no? Para posteriormente hallar el coeficiente de fricción cinético. Hicimos 3 mediciones ya que nos pareció un número correcto de las mismas, ni muy poco ni tantas, y también nos ahorraba bastante tiempo, ¿no? Y nos dio unos resultados bastante acertados, ¿no? En primer lugar empezamos con la altura, ¿no? Tenemos 3 alturas con 3 mediciones distintas, que es obvio ya que ninguna superficie tiene una medición fija. Entonces, para poder trabajar de una manera mejor, hallamos el promedio ponderado de las 3 alturas, lo que nos da un valor de 13,8 centímetros. Ahora, hallamos la variación estándar, ¿no? Que ya la fórmula es conocida, es la raíz cuadrada, porque si es este estigma al cuadrado, sería la varianza, ¿no? Entonces la desviación estándar es la raíz de la varianza. Ahora, es cada uno de los valores de la altura menos el valor de su promedio al cuadrado, ¿no? Todo eso sumado y nos da una desviación estándar de 0,1. Ahora, para hallar la incertidumbre de esa varianza, lo tendríamos que dividir sobre raíz de 3, lo cual nos da 0,06, ¿no? Esa es la incertidumbre. Sin embargo, no queda todo ahí. Tenemos que calcular esta incertidumbre y sumarle la incertidumbre del instrumento que utilizamos, ¿no? Lo cual nos daría una incertidumbre total de 0,065 centímetros. Y al final la altura quedaría 13,8 centímetros más menos 0,065 centímetros, ¿no? El mismo procedimiento es para hallar la hipotenusa C igual a hipotenusa y también la base, ¿no? Tomamos nuestras 3 mediciones, hallamos el promedio ponderado, hallamos la variación estándar, hallamos la incertidumbre solo para las mediciones y después a esa incertidumbre de las mediciones la calculamos con la incertidumbre del instrumento, ¿no? Y así para la hipotenusa y para la base, lo cual nos daría un valor de hipotenusa de 37,2 centímetros más menos 0,065 centímetros y un valor de base de 34,3 centímetros más menos 0,118 centímetros, ¿no? Ahora, necesitamos también hallar el tiempo. Hicimos 3 mediciones del tiempo y el procedimiento del cálculo no es bastante similar a los anteriores. Sin embargo, acá hay unos pasos extras para poder hallar la aceleración. No hallamos el promedio ponderado de los 3 tiempos, su variación estándar, su incertidumbre y la calculamos junto con la incertidumbre del instrumento que utilizamos, que en este caso es distinto al otro porque cada instrumento mide distintas cosas, ¿no? En este caso la incertidumbre fue de 0,01, lo que nos dio una incertidumbre total de 0,629. Ahora, junto con esa incertidumbre tenemos un tiempo total de 0,717 segundos más menos 0,629 segundos, ¿no? Ahora, junto con el movimiento rectilíneo uniformemente variado podríamos hallar la aceleración, ¿no? Entonces tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces dentro de esta fórmula el tiempo nos saldría de 0,717 más menos 0,629, ¿no? Entonces la altura que estaríamos tomando, ¿no? Y entonces despejando para poder hallar la aceleración, ¿no? Tendríamos que el tiempo al cuadrado sería igual, la velocidad inicial de 0 porque parte del reposo, lo que todo esto nos da 0. Diríamos que la distancia es igual a 0,05 aceleración por tiempo, ¿no? Y como tenemos el tiempo, lo despejamos, ¿no? Y pasamos al otro lado.
hacemos todos los cálculos y como ya tenemos cada dato con su respectiva incertidumbre, nos daría directamente la aceleración con su respectiva incertidumbre, ¿no? Nos daría un valor de 144,8 centímetros por segundo al cuadrado más menos 252 centímetros segundo al cuadrado. Ahora, junto todos esos datos calculados anteriormente, podremos hallar el coeficiente de fricción estático, ¿no? Y también aplicando la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, la conocida segunda ley de Newton. Acá tenemos un esquema de nuestro plano inclinado de manera muy rudimentaria. Y tenemos que la normal es igual al peso por el coseno del ángulo, la fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción, y reemplazando la normal por su anterior definición tendremos que la fuerza de fricción es igual al peso por el coseno del ángulo por el coeficiente de fricción, ¿no? Reemplazando por sus equivalencias tendríamos que el coeficiente de fricción cinético es igual a la altura por la gravedad menos la aceleración por la hipotenusa sobre la base por la gravedad, ¿no? Entonces, reemplazando con uno de los valores, con los ya valores antes calculados, tendríamos un valor de coeficiente cinético de 0,2453 más menos 0,2733, ¿no? Ya con su respectiva incertidumbre. Y en este último dato también se estaría respondiendo a la pregunta número 4. Ya, listo. Con respecto a la pregunta 5, es el debatir un tema. ¿Cuál es tu opción elegiría por qué y cuáles objetos tienen menor error? Entre estas opciones tenemos realizar 5 pruebas con un recorrido en superficie rugosa de 70 centímetros o realizar 3 pruebas en un recorrido de 50 centímetros. Todo vamos a debatir. Yejo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi idea al respecto es que con una mayor distancia de la rampa vamos a poder tener menos errores. Claro, 3 pruebas, pero en el primer caso le gana con las 5 pruebas, ya que también con las 5 pruebas tendríamos con el tiempo yendo a perfeccionar nuestros cálculos y también cerca nuestras respuestas. Alexander. Así que Bueno, desde mi punto de vista, me parecen ambas opciones bastante similares, ya que si realizamos 5 pruebas con una superficie un poco más pequeña, el tamaño de la superficie se compensa con el número de las pruebas realizadas, mientras que si por otro lado realizamos 3 pruebas con una superficie un poco más larga, estas 3 pruebas se compensarían, ¿no?, con una superficie más larga. Y yo creo, bueno, que en ambos casos, ambos serían bastante similares, pero si lo tomamos por el lado de la propagación de errores, sabemos que la precisión aumenta mientras más pruebas se hagan, ¿no? Entonces yo me iría por la primera opción. En mi caso yo también me iría de la primera opción debido a que la corrección de errores y perfeccionando la incertidumbre, todo indicaría de que, bueno, según mi punto de vista y los demás, sería de que la opción que tenemos a tomar sería la primera opción, realizar 5 pruebas con un recorrido de superficie rugosa. ¿Por qué? Porque debido a los errores que tienen, se hacen menores con respecto a todos. ¿Y por qué tendría menos error? Debido a que a más mediciones va a haber más cálculo de incertidumbre y en ese cálculo va a tener una tendencia. Muchas gracias.